Muy bien, entonces vamos a empezar. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Anita Gallagher, yo formo parte del equipo de Giving Tuesday en América Latina y el Caribe y tengo la fortuna de ser parte del equipo anfitrión el día de hoy en este webinar especial. Para quienes no saben, estamos a una semana de Giving Tuesday. Este año Giving Tuesday es el martes 2 de diciembre, entonces les invitamos a marcarlo sus agendas, pero hoy tenemos una agenda un poco diferente porque aunque muchos de ustedes conocerán a Giving Tuesday como ese movimiento global de generosidad, un movimiento que tal vez es conocido por los grandes montos de fondos donados, realmente el corazón del movimiento de Giving Tuesday es la generosidad radical, esa creencia en el poder de la generosidad para transformar nuestro mundo. Y hoy es un día especial porque desde el Hub de Giving Tuesday de América Latina lanzamos la segunda edición del reporte Generosidad en América Latina y el Caribe 2025. Entonces, gracias por acompañarnos. A un par de detalles importantes antes de comenzar. En primer lugar, como mencionó JP al inicio, el reporte y el webinar son trilingües, entonces vamos a realizar la presentación mayormente en español, pero si quieres escuchar en inglés o portugués, hay interpretación. If you want to listen in English o en portugués, there's interpretation available for you today. Please join the channel. También otro aviso importante que el reporte va a estar disponible en PDF, lo vamos a compartir por el correo después del webinar el día de hoy y también va a estar disponible por la tarde en el sitio web del Hub de América Latina y el Caribe, que es givingtuesday.org/LAC. Entonces, no se preocupen de estar anotando todos los detalles, la información va a ser disponible, van a recibir el reporte completo. Y finalmente vamos a tener espacio para preguntas al final. Entonces, utilicemos el chat, por favor. Pueden ir comentando en el chat mientras van escuchando las diferentes perspectivas y datos y también al final dejar sus preguntas ahí. Entonces, para explorar el reporte, para entender su significado, tenemos tres grandes invitadas especiales el día de hoy. Si me ayudan a adelantar la presentación, vamos a ver quiénes son. La primera persona la conocen muy bien, es JP Verguero, es el director del Hub de América Latina y Caribe de Giving Tuesday. En 2014, JP fue el director ejecutivo de la Asociación Brasileña de Recaudadores de Fondos y fue en quien trajo a Gir Eduardo. Creo que se fue, no, creo que Anita se fue. El Eh, sonido. sí, 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 mira, bien, no, no, tranquilo, no pasa nada, vamos adelante. Una pregunta a ustedes, y tenemos acá Esteban como parte que también es parte de Giving Tuesday. No sé si ustedes están, tienen cómo acceder a la interpretación, porque no estoy, no, no tengo acceso al botón. Uh, I don't know if you speak English, can you go into translation here? Because I can't see the button where I can see where to click, just checking. Entonces estoy a chequear si la traducción, si la interpretación está disponible para ustedes. Se alguém que fale português também, a tradução está disponível para vocês? Eh, Ah, en más. More. En more. Está en interpretación. Sí. sim? Sí. Porque Interpretación. Ahí para mí no, está. qué interesante, no, para mí no, no tengo acceso, no sé por qué. Bien, vale. Entonces, seguimos y esperamos por ahorita, pero seguimos, tenemos junto conmigo, vamos a escuchar a Samir Khan, que es director de investigación de Giving Tuesday, y también va a estar con nosotros Gabriela Boer, no sé qué pasó, que hay un typo acá. que- Gracias, buenos días. Buenos días, buenos días, bienvenido a Gaby, que es consultora independiente que por muchos años fue parte del equipo de Inter-American Foundation para América Latina y Caribe. Entonces voy a empezar con la presentación, porque hoy estamos haciendo el lanzamiento del reporte Generosidad en América Latina y Caribe 2025, con un título Explorando nuestras identidades filantrópicas.
Esta es la segunda edición de este reporte. Y en noviembre de 2024 publicamos la primera versión, Generosidad en América Latina y Caribe, como un reporte único que buscó responder una serie de preguntas simples, pero muy poderosas. ¿Cómo dan las personas en América Latina y el Caribe? El reporte, la primera edición del reporte tuvo una buena recepción. Vimos que podía transformarse en una publicación anual, como un punto de referencia para todo tipo de organizaciones que trabajan con la generosidad y con agendas filantrópicas más amplias en la región. Y así que compartimos el reporte por más tarde, hoy por correo, van a navegar y van a tener la oportunidad de encontrar cuatro sesiones distintas. Compreender la identidad filantrópica, lo que sabemos, que son actualizaciones regionales, lo que sabemos con fichas por país y conclusiones y recomendaciones. Así como el año pasado, el reporte no presenta datos de investigaciones originales. Mira, a idea de este trabajo, a idea de generosidad sin fronteras, es sintetizar la investigación existente. Así que no tomamos crédito y siempre invitamos a que conozcan los reportes originales. Más bien, nuestro objetivo es compilar en un solo lugar, como un compendio, como una enciclopedia, las de más tiempo, ¿no? Un compilado en un solo lugar con todo lo que hay de más relevante como referencia práctica de generosidad y filantropía. Donde sí, este año hay una pequeña novedad metodológica, que es la introducción de las fichas por país. Estos nos pretenden ofrecer una cobertura, no pretenden ofrecer una cobertura exhaustiva, no incluyen cada detalle de cada conjunto de datos disponibles sobre generosidad y filantropía para cada uno de los 33 países y también Puerto Rico, ¿no? De la región de América Latina y Caribe. En cambio, reflejan datos compilados de la mayoría de los principales reportes globales. Y, cuando están disponibles, algunos reportes nacionales de alta calidad también. El resultado es crear una línea de base, una instantánea honesta de lo que actualmente se mide y o es medible sobre la generosidad de cada país. Y así está la estructura, la idea de estructura de la segunda versión, la segunda edición de generosidad en América Latina y Caribe. Entonces vamos adelante y hablar un poquito de la primera parte, que es la parte nueva y muy interesante, que es esta idea de identidad filantrópica, la pieza que le falta. Mira, las personas en América Latina y Caribe practican la filantropía de manera distintas a otras regiones. ¿Qué es lo que explica la variación en un comportamiento que es aparentemente universal? Esa es la idea central de esta discusión, de esta conversación que queremos tener con ustedes. El tema principal, el hilo conductor del reporte este año es la identidad filantrópica. Surge de una pregunta que está siempre a surgir, ¿no? Una y otra vez. Las personas en América Latina y Caribe, nosotros que somos de Brasil, de México, de Argentina, de Suriname, de Barbados, de la República Dominicana, de Cuba, nosotros practicamos la filantropía de manera que es distinta de la gente en Inglaterra, en los Estados Unidos, en la África, en la Asia. Y esto nos lleva a una otra pregunta, una pregunta más. ¿Las formas que medimos la generosidad realmente reflejan nuestro contexto y nuestras prácticas en nuestra comunidad? Hemos identificado una creciente insatisfacción con parámetros y métricas que son importadas, conceptos, ideas que son importadas del norte global y creemos que ha llegado el momento de desarrollar marcos filantrópicos para América Latina y Caribe, construidos desde la región y para la región. Hay muchas ideas que son importantes, que son interesantes, que son fundamentales, pero en general la mayoría viene de países que son desarrollados en su cultura filantrópica o los países que llamamos de norte global. ¿Por qué no empezar a trabajar con aquello que es de nosotros, nuestra identidad de filantropía, encontrar e intentar identificar aquello que nos hace
diferente como comunidades generosas, ¿no? En esta sesión explicamos este enfoque. Además, estamos emprendendo un proyecto de investigación con CEMEFI en México, que son nuestros aliados. Así que agradecemos a Rodrigo Charvel, cuyo artículo ahí ya un artículo de Rodrigo, es parte de nuestro reporte, que es una excelente introducción sobre que hablamos cuando hablamos de identidad filantrópica. Entonces, un gran saludo a nuestros amigos y amigas de CEMEFI, a Rodrigo, Ana María y todos que están tomando parte de este trabajo en alianza, que estamos empezando pequeños. Estamos empezando con un grupo, uno dos grupos focales en México, pero la idea es hacer la discusión, tomar parte en toda América Latina y Caribe. Muy bien, ¿qué más? Seguimos, adelante. Sí, así que como la próxima parte del reporte, empezamos con los reportes globales y tomamos una descripción de los datos que son más importantes de los reportes globales y que tienen una mirada a países de América Latina y Caribe, ¿no? Acá está el World Giving Report, que este año CAF, Charities Aid Foundation, hice una transformación muy interesante con el World Giving Index que había hasta el último año y lo cambiaron a World Giving Report con una información mucho más detallada. Las personas participantes reportaron tanto tasas que participaron como los montos entregados. Y ellos trabajaron con aliados regionales como Alianza ONG, CEMEF, Dona Online, IRIS, RACI, y enriquecieron el trabajo al ofrecer contenido, conocimiento local y contexto tanto para las encuestas como para la interpretación y elaboración de los informes. Este es un trabajo muy interesante que salió este año con 16 de los países de América Latina y Caribe y que identificó que la forma más común de dar el apoyo directo de dar es el apoyo directo a otras personas. También es parte de nuestro reporte una mirada al State of Generosity 2024-2025, un trabajo de Giving Tuesday y Data Commons, de nuestro equipo de datos en Giving Tuesday, que hace trabajos que son maravillosos, que son muy importantes y que todos los años tenemos una publicación con una mirada de un recorte específico de generosidad. Este año con la idea que la generosidad es un concepto holístico y la mayoría de las personas aportan dinero, artículos y tiempo simultáneamente. A todos los años identificamos esta característica de la generosidad del mundo. La generación Z, Z dona en los porcentajes más altos en Brasil y México. Contrasta con los países anglosajones, ¿no? Y voluntarios y activistas obtienen puntajes más altos que la población general en las actitudes cívicas. La generosidad no solo refleja la salud cívica, sino que la construye. Y así entonces en nuestro reporte también tenemos una mirada, una parte para compartir las reflexiones del state de generosidad. Y seguimos con el índice global del entorno filantrópico, o Global Philanthropy Environment Index en inglés, GPEI, que en 13 de los 33 países de América Latina y Caribe toman parte de este reporte, de este trabajo, y son 13 de los 95 países de todo el mundo que son parte del GPI. El GPEI detalla los factores que influyen en el entorno en el que operan las organizaciones filantrópicas. Es como un zoom out. No habla del comportamiento generoso, sino de las condiciones que lo facilitan o obstaculizan, o esa palabra es difícil en español, obstaculizan. De un total de 95 países, como he compartido, 13 son de América Latina y Caribe. Eh, para América Latina, los resultados son muy preocupantes. América Latina se quedó en la región con más bajo
nivel de desarrollo filantrópico, de entorno filantrópico, ¿no? Y así Caribe fue un poco mejor, está con 3,63, pero los países de América Latina tienen no van muy bien en este trabajo global. Y nosotros estamos en la parte más baja del reporte, ¿no? Y después de una parte, seguimos con nuestro reporte que ustedes van a tener acceso con identidades filantrópicas, la primera parte. Seguimos adelante con una reflexión de muchos reportes globales. Estos son tres ejemplos, pero hay más. Estamos hablando también de World Happiness Report. Tenemos otros reportes locales que fueron publicados en México, en Chile, en Brasil. Y así tomamos mucho tiempo como parte de nuestro documento a compartir y describir todos los reportes que son nuevos y que nos actualizan datos de generosidad y filantropía en América Latina y Caribe. Y como la tercera parte, y también una parte bien importante que es nueva este año, son las fichas informativas. Y aquí para nosotros es muy importante porque en la primera edición de este reporte, creo que muchos de ustedes tuvieron acceso a él. La primera edición hablamos mucho de la invisibilidad de los países de América Latina y Caribe, en que muchos países no son, no tienen estudios, no se conocen la realidad de esos países con más atención a los países de Caribe, las islas del Caribe, que son muy chiquititas y que muchos reportes no dan prioridad. Y para nosotros era importante dar visibilidad a todos los 33 países de América Latina y Caribe. Así que tenemos una ficha por país en nuestro reporte. No hay datos. De la mayoría de los países no se sabe mucho, no se conoce mucho, pero para nosotros era muy importante, siempre es muy importante traer a luz, ¿no? De dar la visibilidad a todos los países, mismo donde no hay informaciones más concretas de generosidad. Entonces, en esta parte, en esta sesión de reporte, tenemos una ficha para cada uno de los 33 países, como una primera mirada a lo que sabemos sobre generosidad en cada lugar. No es una ficha exhaustiva, hay países que solo hay dos o tres datos, hay muchos países que no se sabe mucho, hay otros países que se tiene más conocimiento, ¿no? Como Brasil, como México, un poco más en otros países. Y las fichas no son exhaustivas, no incluyen cada detalle de cada conjunto de datos sobre generosidad y filantropía para cada uno de los 33 países. En cambio, las fichas reflejan datos compilados de la mayoría de los principales reportes globales. Y cuando están disponibles también algunos de los datos de reportes nacionales de alta calidad. Son reportes de CEMEF, de CEFIS, de CIESC, de IDIS, de GIFI, de muchas otras organizaciones locales que son muy importantes y hacen un trabajo muy serio, mucha alta calidad. El resultado es crear una, una línea de base, una instantánea honesta de lo que actualmente se mide o es medible sobre la generosidad de cada país, como yo había compartido al comienzo de esta charla, ¿no? Y como reveló la sesión anterior, no sabemos, no sabemos mucho, ¿no? No sabemos lo suficiente de generosidad y de filantropía en América Latina y Caribe. No obstante, al sacar a la luz lo que sabemos y lo que no sabemos, los financiadores, los investigadores, líderes de organizaciones sin fines de lucro, formuladores de políticas públicas estarán mejor equipados y equipadas para comprender y apoyar el desarrollo del sector filantrópico en América Latina y Caribe. Esta es la idea. Y así que pasa que vamos a hacer este relatorio, este reporte, vamos a publicar este reporte todos los años con datos actualizados de todo que se está a trabajar acerca de generosidad y filantropía en América Latina y Caribe, porque queremos influenciar a los líderes, a los stakeholders, actores
que quieren un mundo mejor y que quieren un mundo mejor por intermedio del trabajo de la sociedad sin fines de lucro, ¿no? Y como la última parte, las conclusiones de este trabajo. Ahí en un par de minutos voy a invitar nuestros dos ponentes, ¿no?, que van a hacer una reflexión acerca de los datos y generosidad en América Latina y Caribe. Entonces, como algunas conclusiones finales, tenemos conclusiones que van en dos dimensiones: sobre lo que muestran los datos, sobre la generosidad en la región y sobre el estado del ecosistema de datos de investigación que sostiene a este trabajo. Sobre la primera, sobre lo que muestran los datos, dos cosas que tengo a destacar. Predomina la ayuda directa. La generosidad en América Latina y Caribe se expresa principalmente a través de apoyos directos entre personas, más que por vías institucionales. Nosotros que somos de América Latina y Caribe sabemos eso, ¿no? Que la gente ayuda mucho a las personas, a las calles, a las familias, en las iglesias, no siempre institucionalmente, pero sí, la ayuda directa es fuerte en América Latina y Caribe. Y no hay una única historia para la región. Si bien que muchos países en América Latina comparten idioma o cultura o historia en apariencia, los niveles de confianza, los marcos institucionales y los patrones de donación difieren notablemente en América Latina y Caribe. Y hay que tener cuidado, hay que tener atención para no sobregeneralizar la idea que América Latina y Caribe tiene una única identidad filantrópica, ¿no? Comprender la generosidad de América Latina y Caribe requiere reconocer tanto los patrones que nos unen como las realidades distintas que tenemos en nuestras comunidades, en nuestras realidades, en nuestros países. Bien, y sobre el segundo, que es el panorama de datos aún invisibles. Demasiados países están ausentes de muchos de los reportes. Las naciones de Caribe, en particular, las siguen particularmente subrepresentadas en la mayoría de los estudios principales. Y vamos a seguir hablando de eso y vamos a seguir dando luz a esta realidad. Cada país en América Latina y Caribe cuenta. No hay un país que sea más o menos importante. Y así, para mí, como líder de Giving Tuesday de América Latina y Caribe, yo quiero saber tanto de Santa Lucia o de Cuba, como quiero saber de Brasil, donde vivo, ¿no? Entonces, todos los países cuentas, pero muchos están invisibles en los estudios. Las voces representadas en los estudios no representan la diversidad de la región. Hay países que están en todos los estudios globales y dependen de muestras pequeñas de la población que tienen acceso a Internet o de uno o dos expertos por país, lo que inviabiliza las tradiciones de dar y del apoyo colectivo en muchos otros sectores de nuestras sociedades y especialmente en poblaciones indígenas también. El desafío en América Latina y Caribe, como en el resto del sur global, es desarrollar investigaciones que sean inclusivas y representativas de las múltiples experiencias vividas dentro de nuestras diversas culturas. Y así es lo mismo cuando estamos hablando de generosidad y filantropía. Y bien, para cerrar, hay recomendaciones que ustedes van a tener la oportunidad de conocer. Hay recomendaciones específicas para financiadores, para investigadores, para los medios. Creo que, déjeme ver que también hay, sí, para organizaciones sin fines de lucros, para recaudadores de fondos, para líderes y agentes de generosidad. Estas recomendaciones son las mismas la primera edición del reporte, porque siguen siendo importantes, ¿no? Hay en nuestra región, en América Latina y Caribe, no hay mucho apoyo. No hay mucho apoyo para iniciativas como estas, de investigaciones de filantropía, de la estructura de filantropía y generosidad. No son muchas organizaciones que entienden la importancia que es una filantropía, una estructura más fuerte para las organizaciones sin fines de lucro, para que tengan capacidad de hacer más con lo poco que tienen.
Y sí, pues nosotros vamos a seguir haciendo incidencia y trabajando para que más fundaciones, financiadoras, organizaciones con recursos aporten para la capacidad, para estudios. No sé si todos saben, pero en agosto hicimos una gran conferencia en línea con más de 1.300 personas. Hay mucho interés a saber más de filantropía y generosidad en América Latina y Caribe, pero no hay mucho apoyo para eso. Y todo este trabajo hasta este año fue un logro de nuestra capacidad en América Latina y Caribe con nuestro presupuesto que es limitado, pero hacemos mucho con poco, como todos en en la región, y queremos hacer mucho más. Esa es la verdad. Y hay capacidad y hay interés para hacer mucho más. Y así como hay recomendaciones para financiadores, para investigadores, para los medios, organizaciones, para quien trabaja con fundraising, con recaudación de fondos y líderes y agentes de generosidad. Y así que estoy con 2 minutitos más que mi tiempo, la idea original. No sé si Anita está de regreso. ¿Cómo está su internet? Anita está acá con nosotros. Sí, estoy de regreso. Muchas gracias, JP. Amén. Gracias por ese panorama muy amplio de todo lo que está pasando en la región. Y vamos a pasar a tener dos personas especiales que nos van a comentar, pues, su interpretación, qué significan esos datos y cuáles son los pasos importantes también a seguir. Tenemos a Gabriela, tenemos a Samir. Samir, you're part of Giving Tuesday, so I'm going to ask you to go first. Y para todos los que vieron ahí, vamos a hacer un pequeño switch de idioma. Samir habla inglés. Entonces, si quieren entender las palabras de Samir, pueden escuchar, si estoy bien, GP, en el canal de español, ¿no? Le vamos a hacer español-inglés en el canal de español-inglés ahí. Entonces, Samir, come ahead. Share us your thoughts about how you see the generosity in Latin American Caribbean, the report itself, what the data tells us, from your position in analyzing global data on generosity. Thanks, Anita, and thanks, JP. I hope people don't mind if you're got your Spanish and Portuguese translation. I hope my comments are helpful. I think this report is a key takeaway for me is that it portrays this kind of fascinating paradox. So we know that there's a lot of generous action and generous people, obviously living across the region, but they are practicing that generosity in one of the most some of the world's most challenging conditions for organized philanthropy. And that is why exploring kind of new data partnerships in the region isn't just important. It's super urgent. So, I mean, looking at Lilly School's research in the Global Philanthropy Environment Index and looking at some of our own research, we know that the region, there are a variety of factors in which philanthropic environments make it feel like it's much more difficult to do giving and practice generosity in a formal sense. And I think it's even more concerning, that the region is now considered one of the three most challenging for cross-border philanthropy flows. And if you consider of the diversity of stability conditions across the region, that means that the needs are very clearly there for people to be able to support a variety of human needs. And when governments are viewing incoming philanthropy with suspicion or restricting outflows because of concerns about all sorts of other things, that has a real impact on people. And that's something that is really important. The opportunity is the one that I think JP was speaking to, which is that when we look just at those purely formal institutional measures and data flows, we know that we're missing a huge amount of what is being taking place. And we know that nations across the LAC region have high volunteerism rates, rich cultures of giving, and that the generosity is there, and it's thriving in informal networks that our current data systems and research initiatives don't quite capture. I know that we have done a small bit of this in terms of our own data collection in our annual surveys. We would frankly like to do more because we think, if you think about things like rotating savings groups or neighborhood mutual aid, community solidarity networks, or even just the practice of giving to people that you might call family, but then by another definition are kind of a part of an expansive definition of family, need to also be kind of
considered in this kind of broad spectrum of philanthropic identities, which is a term I really love that this report has kind of incubated. So, we've got regulations that may be considered fairly burdensome, but there's a lot of activity that is in the informal sector, which we know is a huge part of how countries across the region operate. So I just thought to make a case for why, if there's something to take away for people coming from this consultation, the importance of brokering and starting those data partnerships, why it matters more than ever. First, I think this report, shows that we need to spend more time illuminating what's already happening. And so data partnerships with organizations, and it doesn't have to be big data providers. It can be local organizations, it can be financial institutions, community groups. Those will be part of how we're going to see more of a full picture of generosity and not just what flows through formal channels. Second, I think navigation and strategy in a complex regulatory environment. And we know that better data is going to help organizations design programs that work within the constraints that people are dealing with, and also build a case for reform. And we can't advocate for change without evidence. That's not to say evidence is going to solve all problems, but it's really important that it's part of the piece of what we have in our toolbox when we're talking to policymakers and to other actors. Third, I think there's something around trust building, like when governments view civil society as adversaries, transparent, locally owned data partnerships can help demonstrate the generosity movements are actually helping strengthen communities rather than threatening them. And then I think the last thing I would highlight is this emerges, like there's a lot of need for innovation and learning. So like a lot of the adaptations that emerged as countries around the world were adapting to community needs during the COVID crisis. So mobile giving, online fundraising, social media campaigns. These are all part of a toolbox that we've all had to experiment with around the world. And so these create opportunities for us to track that generosity in real time and understand what motivates this giving. And I think there's a lot of opportunity for us not just to look retrospectively about what happened in the past, but to think about where data flows might emerge from new and emerging practices. So things that younger generations are taking on that might look different from what older generations are taking on. This is really important. So I think what success looks like for all data work, I think local ownership. So communities must control their own data and their own narratives. So this shouldn't be about extraction. It should be about empowerment. I think second, we need to have kind of the shared cultural competences to understand and articulate the way that generosity looks different across the different countries and different regions, urban, rural, different languages, indigenous or more urbanized environments. These are all importance that we all need to develop a cultural competence around. And I think practical impact. We need to figure out how to make data flow back to communities in forms that they can use for their advocacy, for their resource mobilization, and for strengthening their own generosity networks. So for me, this isn't just about collecting better numbers. This is about recognizing resilience and celebrating solidarity. So the data part of it is just one important piece of, I think, a much larger project about the story we tell ourselves and the way that we help each other. So maybe with that, I hope it's helpful. Maybe I'll turn things over to Gabrielle. Gabriela, adelante. Ahora sí te vamos a pedir que regresemos a español. Samir pues, ha abierto muchísimos frentes de pensamiento, de conversación con sus comentarios, pero seguramente con tu expertise, experiencia tan arraigada en esta región, también nos vas a dejar mucho por pensar. Así que adelante. Gracias, Gabriela. Sí, gracias. Bueno, a Giving Tuesday, a JP, Anita, Chris Foreman, Samir, por la invitación y veo muchas caras familiares y conocidas. Primero que todo, bueno, me encantó como los dos puntos principales que resaltó Samir sobre la solidaridad y la resiliencia que todos los latinoamericanos conocemos tan bien. ¿Por qué es un momento crítico en este momento este informe en particular? Latinoamérica y el Caribe y otras partes y regiones del mundo están en un momento crítico. El espacio cívico se está reduciendo en muchos países. Las instituciones democráticas están bajo presión y la ayuda internacional
está disminuyendo, y no solo de parte de Estados Unidos, de parte de Europa, etcétera, todo se está redefiniendo. Pero aún sí, la región tiene tradiciones profundas de generosidad que sostienen justamente esa resiliencia y esa cohesión social. El rol de Giving Tuesday me parece súper importante, más allá de cómo empezó y pero cómo está continuando esa presencia en los 15 países de Latinoamérica y ese entorno a hacer muy visible la generosidad local, la generación de datos, pero también la traducción de datos a las organizaciones de base, organizaciones sin fines de lucro, que no existe en este momento y conecta a otros donantes con otros líderes comunitarios. Un punto, los 3 puntos que para mí son esenciales que salen del informe que se ha generado es, primero que todo, qué bueno que los datos representan que la generosidad es una fuerza cívica. No es solo yo doy, y bueno, doy este día y doy la semana que viene. El voluntariado y la acción comunitaria despolarizan y fortalecen la confianza. Y ese dato me encantó y lo quiero usar siempre. Se mostró, creo que en Brasil y en México, la despolarización en este momento es imprescindible. Se mencionaron datos de 15 a 30 puntos más en participación cívica e intención de esa gente que quiere tender puentes, a gente que quizás no piensa como uno. Mi experiencia es que la filantropía comunitaria o el dar fortalece mucho la resiliencia democrática y permite movilizar recursos locales y a generar confianza. La implicación es invertir en el voluntariado, la ayuda mutua, es invertir en la democracia. El segundo punto de reflexión que me generó es el motor de la generosidad es la comunidad. La generosidad en Latinoamérica es relacional y cotidiana, como dice el informe, como dicen los datos. Apoyo entre personas, reciprocidad. Eso no quiere decir que si yo te doy, vos me vas a dar mañana. No, quiere decir que si yo te doy, sé que en algún momento alguien me va a dar. Eso es lo que quiere decir. Y eso se da a nivel individual, familiar, pero también a nivel comunitario, como en la práctica de Tequio en Oaxaca, la práctica del Minga en los Andes, la práctica del Convit en Haití. Y la práctica de los Susus aquí en Ghana, donde estoy en este momento. Ahora, se habló mucho también de los fondos de la diáspora. Las remesas han sido como una caja negra para todos los donantes, pero yo he visto en vida y persona modelos exitosos de instituciones como Brazil Foundation que movilizan a la diáspora de manera intencional en Estados Unidos para canalizar en Brasil, pero también movilizan a las comunidades en Brasil o los donantes en Brasil. ¿Qué pasa? Todos pasan a ser donantes. Entonces, es un modelo muy interesante para reflexionar. También está Reaching You en Uruguay o Give to Colombia, parecidos. Entonces, las remesas se pueden ver de otra forma. La oportunidad no es lineal, sino es activar el capital comunitario y la diáspora. Y como tercer pero último punto, y no el menos importante, es que
La región, como dice el informe y como dicen varios estudios, no carece de generosidad, aunque los datos comparativos no parecen ser, varían bastante. Entonces, carece, como mencionaba Samir, quizás de un entorno habilitante. Se mencionan varias barreras regulatorias, esta baja confianza institucional, restricciones transfronterizas, es súper importante, sobre todo para el tema de movilizar la diáspora intencional. Entonces, lo que veo es que Giving Tuesday agrega mucho valor para todo lo que es la infraestructura regional en sus equipos nacionales, porque no es una forma extractiva de sacar datos, sino que es una forma de empoderar. Hay datos únicos, pero también hace un valor muy bueno en traducir otros datos y los cruza, y es la amplificación también del liderazgo local, la descentralización que todos queremos para el fortalecimiento de la democracia. Y yo creo que otros donantes más amplios, más grandes, con más fondos, tienen que aportar a toda esta infraestructura tan importante de cómo potenciar la filantropía en Latinoamérica y el Caribe, porque los fondos están y es cuestión de potenciar. Creo que esos son como mis puntos, y sí, cualquier pregunta, cualquier duda que genere, aquí estoy. Muchísimas gracias, Gabriela. Ampliaste todavía más ese panorama. Me queda claro escuchando tanto a Samir como a ti que efectivamente este reporte no nada más se trata de los números, es una muestra de lo que tenemos en la región y lo que falta por fortalecer también, pero sobre todo que la generosidad no es una cuestión de solo dar a la caridad, de ayudar, ¿no? La generosidad realmente está relacionada con esos temas grandes que nos han estado preocupando mucho en el sector, en la región, desde la movilización de recursos para las organizaciones sin fines de lucro, por supuesto, pero también, como mencionas, Gabriela, tan estrechamente vinculada con la participación cívica, con la fuerza de nuestras comunidades. Y gracias también por unirte a esta llamada a la acción que ha hecho JP y Samir, de que tenemos que invertir en el ecosistema de datos para poder construir pues este conocimiento de la región para la región y así tener esa incidencia práctica que menciona Samir. Hay muchas posibles avenidas de discusión, pero estamos aquí entre muchísimas personas distinguidas del área de la academia, de la investigación, de personas que lideran grandes organizaciones en América Latina y el Caribe. Entonces vamos a pasar directamente a preguntas. Si tienen alguna pregunta para JP sobre el reporte, sobre los comentarios de Samir o Gabriela, adelante. Voy a proponer que si quieren levantar la mano en Zoom y podemos saber a quién dar la voz, pueden abrir su micrófono para hacer su pregunta. Y tal vez, Esteban, si nos ayudas a que podamos ver JP, Samir y Gabriela en pantalla. La primera pregunta viene de Natalia. Adelante, Natalia, te escuchamos. Hola, queridos amigos de Giving Tuesday, ¿cómo están? Les habla Natalia Velázquez de aquí de la Corporación Podium y Chain de Game Academy Región Andina. Gracias por este insumo tan maravilloso. Yo creo que efectivamente es una necesidad urgente, pero siempre tengo una pregunta que creo que la hemos conversado con ustedes también y que ha venido resonando, y es que toda esta idea del ecosistema y pensar en un movimiento filantrópico propio de la región supone construir confianza y supone construir relaciones de solidaridad y reciprocidad, pero estamos en contextos supremamente complejos donde hemos estado en muchos de nuestros países cruzados por los conflictos armados
y ahora con la intensificación de las bandas criminales, conflictos extractivistas, en fin, hay una cantidad de fenómenos que inciden en que esta posibilidad de construir relaciones de confianza y solidaridad sea posible. Y pues parece ser que es el elemento central. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cómo podríamos dar pasos hacia esa dirección? De hacer casi que son transformaciones culturales, de generar estos tejidos para que las organizaciones, las comunidades, entre nosotros mismos confiemos y podamos apalancar este ecosistema. Muchas gracias, Anita. JP, voy a ceder esa pregunta complicada a ti primero, antes que Gabriel o Samir puedan, por supuesto, opinar. Sí, ¿no quieres tomar como dos o tres preguntas juntas y así podemos Adelante también. hacer cosas de una vez? Sí, es que Ok, entonces tenemos la pregunta de Natalia y Alejandro es el que sigue en la fila. Gracias. Preguntar, en las diapositivas que JP nos presentaba, en una sección se menciona que tal vez no en la región de Latinoamérica, él puntualmente mencionaba Brasil y México, la generación Z es a veces quien más dona. Mi pregunta va enfocado a, en este mundo filantrópico de las organizaciones, a veces se sugiere, se opta porque estas donaciones vengan, donaciones individuales, me refiero de personas, vengan de personas en sus arriba de 30 años, 35, 45, 50, porque financieramente son más estables. Aquí, ¿cómo puede ser un punto positivo, pero a la vez de cuidado, el que en región de Latinoamérica sean los jóvenes, la generación Z, la que está donando, pero también sabiendo que tal vez financieramente no son tan estables? Esa sería como que mi pregunta. Gracias, Alejandro. Buena pregunta, es algo que muchas personas han notado. Jacqueline, te escuchamos tu pregunta y también Michael, y luego si quieren entonces pasamos a JP, a Gabriela y a Samir para respuestas a las diferentes perspectivas. Adelante, Jacqueline. Gracias, Anita. Para empezar, felicitar a Giving Tuesday, lo que está haciendo, que está uniéndonos a todos en América Latina de una manera o de otra. O sea, unos tenemos más datos que otros, pero eso no importa. Lo importante es este movimiento que están hablando sobre generosidad y verdaderamente los felicito. Simplemente les puse a todos en el chat. Ahora el 5 de diciembre, nada más como quería dar una noticia de que los países en todo el mundo van a tener que medir el voluntariado y van a tener que medir el voluntariado a través de preguntas que se hagan en las encuestas de trabajo de cada país. Entonces vamos a tener datos, hablando de datos, Samir, que es importante los datos, acerca de actividad voluntaria en cada país de alguna manera forzada. La Organización Internacional de Trabajo ha sugerido que si alguien quiere meterse en lo que esta definición es actividad voluntaria y vamos a tener más datos oficiales de cada país. Entonces, simplemente mi llamado es que en cada país, que estamos en muchos países aquí, insistir mucho en sus organizaciones de estadística, en el caso de México es el INEGI, que por favor hagan esto. Ahora, cada país va a tener que a fuerza reportar de regreso a Naciones Unidas cómo está su situación de voluntariado. Entonces, pues ayudarnos en cada país a que empujemos a nuestras organizaciones oficiales de estadística que hagan este trabajo en las encuestas nacionales de trabajo, labor surveys. Entonces, no sé, estamos Excelente. contentos porque de alguna manera esto va a ser más oficial, ¿sí? Y ese dato sí lo vamos a tener. Entonces, simplemente anunciar eso y eso ocurre ahora el Súper. 5 de diciembre. Gracias. El próximo año, que es el año de voluntariado, a ver si podemos tener mucho más datos sobre el voluntariado en cada Exacto, país. exacto. Ok, Gracias. cuidando el tiempo, Michael, te voy a pedir si puedes hacer tu pregunta y luego ya pasar a JP, Gabriela y Samir para las respuestas. Pues muy brevemente, Anita, mil gracias y felicidades a todos. Mi inquietud es básicamente cómo las investigaciones, cómo los datos pueden influir la práctica y tener un impacto en la sociedad civil, en su fortaleza, en sus avances y promover una cultura de generosidad. Y como un mensaje comercial muy breve, JP y yo estamos en un evento en Estados Unidos, en Arnova,
lanzando una iniciativa que en inglés se llama the Democratizing Philanthropy Research Initiative, el proceso de democratizar la investigación de la filantropía. Y a mí me parece muy importante tomar en cuenta esta iniciativa y este impulso. Gracias. Excelente, gracias, Michael. Entonces tenemos dos preguntas, un par de temas adicionales. Gabriela, ¿te parece que podemos escuchar tus respuestas o tus interpretaciones? Había una pregunta sobre confianza, sobre todo en el contexto tan complicado que enfrentamos. Hay una pregunta sobre las tendencias generacionales. ¿Qué opinas? Bueno, en términos de datos, en términos de quién, qué generación da más, también se está haciendo aquí en Estados Unidos. O sea, ha salido que, por ejemplo, la generación baby boomers da mucho menos, la generación X también, que es mi generación, las otras generaciones. O sea, yo creo que o sea, depende de los datos, ¿no? Pero creo que en este momento enfocarse, por ejemplo, mi experiencia es que quizás las generaciones más jóvenes son menos, no estables, pero menos recurrentes porque están cambiando de geografía, etcétera. Pero creo que sería un problema como generalizar en este momento tanto a través de la parte generacional, porque, como decimos, los datos en Latinoamérica son mucho más deficientes que, por ejemplo, los datos en Europa o en Estados Unidos. Entonces, no sé si respondí a la pregunta esta de generaciones, pero... Gracias. Samir, any thoughts on generational giving or on the role of trust? I mean, these are great questions. So, I mean, again, I'm in places where we are able to measure some of these things, in particular in the US, where we run a kind of like an annual survey throughout the year, which tracks people over time, 100 Americans a week. We don't just ask about participation in an activity, we're asking about the kind of the beliefs that inform that participation. So we ask a whole bunch of attitudinal questions. And I think that's when we're able to see really interesting relationships. So one relationship is whether you're aware of something happening in your community, what does it do to your sense of belonging, your willingness to contribute? And we're about to put some small findings on some of these things. I suspect that those types of findings are going to be interesting to explore. You know, if you see an example of something happening in your community, what does it do to a whole bunch of things, including what you do, but also how you feel about your obligations to community? I think these will be interesting questions to explore by asking the right questions and getting resources to run those surveys on a more regular basis. But I think the whole point of this is to provide data that informs people tactically about what they should be doing next. So, for example, I think the issue about celebrating generosity when it is practiced becomes really important and becomes part of the toolbox that civil society deploys when it's trying to support work in their communities by creating opportunities for generosity to feel more visible and celebrated in their communities. So that's one thing I would talk about the issue of trust. I think having data that accurately captures what people are doing is going to be an important way about how we build that sort of trust. I think just second, the question about Gen Z, I'll just kind of say a different version of what I said earlier, which is I think a lot of people spend a lot of time trying to compare different generations and their giving behaviors against each other. But then we have to always recognize that each generation emerges in a very different social and economic context.
I think it's more important to try to capture the way that generosity manifests differently across different age generations. And when you start thinking about that, when you adopt that mindset in your research, it leads you to very different sorts of sets of questions. And it also leads people who digest those findings to a different set of prescriptions. If we're talking, Michael, to your point about how do we activate research, I think we need to be asking the types of questions that are going to help us be truly curious and move beyond like very simplistic comparisons. Be truly curious about the context in which different people are practicing generosity, and then work backwards to how can the enabling environment, how can civil society help activate it. I think one quick fact about Gen Z is that in North American countries, it's often hypothesized that Gen Z is less generous, and in our data, that's what we see when compared to other generations. But we also know that those, if you want to be super transactional, people who have established a giving relationship with an organization tend to make their big gifts when they start hitting their income earning years, when they've established relationships much earlier on. So that's just an example of thinking, getting out of the trap of just comparing generations and thinking about these, treating people seriously as being expressing their values potentially in different ways, but still manifesting that kind of underlying generous spirit. So maybe that's how I'd answer those questions. I hope that was helpful. Wonderful. Thank you so much, Samir. JP, voy a pasar de nuevo a ti y te toca tal vez contestar y también cerrar, porque ya hemos terminado con esta hora de discusión, ha ido volando, entonces ya te paso para cerrar la conversación. Sí, bien, yo tengo 2 minutos, entonces vamos a ser rápidos, como ven. Y mira, compartí el enlace con la versión en inglés del reporte, está disponible en nuestro sitio y como en 2, 3 horas más va a estar disponible la versión en español y en portugués, pero también vamos a enviar por correo a ustedes, entonces no se preocupen si no descargan a este momento el documento, si no hablan inglés, porque vamos a enviar más tarde. Y mira, yo quiero cerrar hablando un poco más de confianza y haciendo esta conversación con Natalia. Antes, quiero dejar mis saludos a Tenemos en Giving Tuesday, en el Hub de América Latina y Caribe, una junta consultiva, que muchos de ellos están acá con nosotros, Michael, Catalina, Felipe de IDES en Brasil, también está acá con nosotros Chris Vorman, que es de Giving Tuesday, no sé si está Doménica también, y creo que olvidéme de una persona, pero muchos de ustedes están, de nuestra junta está acá, muito obrigado, como decimos en portugués. Y para cerrar, la cuestión de la confianza, que se habla mucho, se ha comentado mucho de confianza como parte de algo que es importante para la estructura de la filantropía, para el fortalecimiento de la filantropía. Yo siempre pienso que cuando la gente se da en las calles, cuando la gente ayuda a los pedintes, la confianza es parte de la ayuda, ¿no? Y cuando se da en la iglesia, cuando se da en las familias, hablamos mucho de la confianza y tenemos que construir este proceso. Pero cuando se habla de inversiones de impacto, que también está en moda, la confianza ya está dada, ¿no? Se habla de ventas o de recursos de inversiones. Pero para nosotros, en la filantropía, que se dice más tradicional, la confianza está siempre como un punto importante en las relaciones. Es importante y hay que trabajar para pensar en cómo ir al próximo paso, ¿no? A la próxima etapa del fortalecimiento de nuestras estructuras filantrópicas, donde la confianza es parte, pero no es lo que impide, no es lo que hace que como se pueda ir adelante. No tengo más tiempo para hacer una reflexión filosófica de este contenido, perdón por eso, pero yo quería agradecer a ustedes, dejar acá un saludo, un abrazo, a Hug, para todos, para todas ustedes, para quien estuvo con nosotros, más de 70, 80 personas por toda la hora. En 2026 viene más, mucho más. Estamos a trabajar por la filantropía y la generosidad en el continente latinoamericano y caribeño
con mucha dedicación, con mucha pasión, con mucha voluntad verdadera de hacer un cambio, y un cambio que empieza por la acción de las comunidades con las organizaciones que están en el territorio, ¿no? Muchas gracias, meu obrigado a todos vocês. Thank you to all of you. And have, que venga Giving Tuesday, un día para dar, Día de Doar, 2 de diciembre, December 2nd, 2 de dezembro, está llegando, ¿no? En una semana más. Doem, sean generosos el 2 de diciembre, ¿no? Hagan muchas donaciones, façam muchas doações, give a lot on December 2nd, give a lot, doem mucho. Saludos, gracias Anita, gracias a Esteban, gracias a Carolina y a Michael, a Michael por el reporte. Meu obrigado y hasta pronto. Chao. Chao. Thanks, Gabi.